Buenas noches, Rocío. No solo es el tema en Guatemala, sino en América Latina. La prensa le ha dado senda cobertura este día a esa declaración ante un tribunal estadounidense de representantes de Odebrecht que han admitido que sobornaron tan solo en América Latina a 11 países, incluida Guatemala. Sabemos ya por esa declaración que 18 millones de dólares fueron pagados entre 2013 y 2015 a funcionarios durante el gobierno del Partido Patriota. Y sabemos también que el proyecto que tuvo esa empresa, la famosa carretera de Cocales a la frontera con México en Tecunumán, está parada. Tan solo un 30% de avance tiene esa ruta que pretendía ser un gran proyecto que se ha quedado estancado. ¿Y quién mejor que hablar de ese tema que el ministro de Comunicaciones guatemalteco, Aldo Bonilla, a quien le damos la bienvenida? Buenas noches, ministro. Buenas noches. Carmen Ortiz comienza la entrevista. Señor ministro, y nosotros ya habíamos conversado con usted sobre este tema en algunas otras entrevistas y las dificultades que usted estaba encontrando para darle continuidad a esta carretera que va desde Cocales, Escuintla hasta Tecumán, San Marcos, de la cual, como bien decía Paola, se pagó un 70% de adelanto. El compromiso era construir 160 kilómetros y solamente se construyeron 40, usted me corregirá. ¿Cómo cambia el escenario de las cosas el hecho que la empresa haya reconocido ante las autoridades estadounidenses que pagó estos sobornos para hacerse de esos contratos? ¿Cambia en algo el escenario? Bueno, buenas noches. Antes que todo, esta declaración que se ha hecho, pues lo que hace es venir a ratificar en cierto modo algo que se sospechaba hace algún tiempo. En el caso personal, pues cuando se toma la decisión de paralizar o suspender este proyecto es precisamente porque uno ve incoherencias. O sea, no puedo decir que vi un soborno, porque no es así, pero vi inconsistencias. No es normal que un préstamo de 400 millones que debe de alcanzar para 140 kilómetros, a la fecha en que se debía terminar, que era el 30 de junio de este año, solamente se llevara, y no terminado, más o menos un avance físico del 33% aproximadamente, más de eso no, y no terminado. Y se le había dado un 70% de avance financiero. Por eso es que usted suspende y pide la liquidación. No, yo suspendo. En ese momento hablamos con los personeros de la empresa, ellos me visitan. Yo la primera vez que me visitaron estaba muy molesto por esa situación, no pudimos llegar ni siquiera a un acuerdo, se fueron de la empresa y luego buscaron un mecanismo para volver a accesarme nuevamente y ya con más tranquilidad. Yo en este caso hablamos con detenimiento y les expuse que esto no era normal. Ellos me dijeron entonces que el contrato se vencía en junio de este año y la mejor forma para poder ventilar toda esta situación era suspender el mismo, con lo cual de inmediato estuve de acuerdo, lo suspendimos en mayo y empezamos a analizar qué había pasado, y esa es la situación que encaminamos. Más o menos en marzo la empresa empieza a despedir a sus trabajadores y para mayo había cerrado operaciones en Guatemala. Fue muy rápido su proceso de liquidación. ¿Por qué se les permitió liberarse de ese pago del 70% que ya se había dado si no habían cumplido con el proyecto? Yo creo que es la transición la que se aprovecha, porque nosotros teníamos dos pagos pendientes. Uno que se había gestado en el año 2015, que estaba pendiente de desembolsar el Banco de Brasil, y otro que nosotros estábamos tramitando, no esta administración, pero ya venía encaminada. ¿Qué decisión tomamos? Al ver ese avance tan pobre, suspender, mandar a Brasil y decirle, mire, suspendan ese pago. Y no se volvió a pagar. Son dos desembolsos de 10.5 millones de dólares cada uno. Total sumarán 21 millones de dólares. El banco brasileño puso algunas condiciones para poder otorgar el préstamo. Unas condiciones que también a usted le llamaron la atención, como por ejemplo que todos los materiales de construcción fueran comprados en Brasil, lo cual elevó sustancialmente el costo de la carretera. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, yo cuando veo dentro de lo que es el contrato esos términos, a mí me preocupa un poco porque hay mucho material aquí en nuestro país, hay bancos de materiales en todas las municipalidades, hay producciones de ciertos materiales
que no tenían razón de traerlos de Brasil. Claro, el argumento es, yo como banco doy un préstamo y como fomento la actividad económica de mi país, exijo que la empresa que vaya a hacer esto compre mis materiales acá en Brasil. Yo personalmente creo que el país no debió haber en ese momento dicho acepto eso. Aceptado esa condición. Creo yo que no lo debió haber aceptado. Ese es mi parecer. Denos una descripción para quienes no hemos visto en qué estado está esa carretera. ¿Hasta dónde llegó el trabajo y qué pasó con el resto del tramo? El trabajo llega hasta donde está el puesto de registro de OIRSA. Ahí hay un puesto, es el kilómetro adelante de San José el Ídolo, creo que es el 145. Y va desde el 112 originalmente, pero se toma la decisión de hacerse un poquito atrás para el lugar donde está Cocales, que uno va a Mazatenango, va hacia Panajachel, hacia Nueva Concepción y hacia Guatemala, que es como 4 caminos. Como se congestiona mucho el tráfico ahí, dar una vuelta y hacer un distribuidor vial con un puente para poder saltar esa parte. Eso hace que se hagan hacia atrás hasta el kilómetro 110 y de ahí iniciar la obra. Por eso es que sube 2 kilómetros, de 138 a 140 kilómetros. Y no hay nada terminado. O sea, como que dice que yo paso libre y llego tranquilamente hasta donde está el puesto. No. Hay pedazos por acá, pedazos por allá, no está terminado. Está interrumpido. Fue Prensa Libre la que hacía el cálculo de 258 millones de quetzales que ha pagado el Estado guatemalteco solamente por intereses y comisiones a los bancos. ¿Por qué se pagó tanto? Bueno, no, yo no creo, no sé esa nota, no la he visto, pero 258 millones no se pudieron haber pagado. Desembolsado sí, que eso es lo que yo he planteado. De los 400 millones ya se desembolsaron 300, pero 20 han quedado pendientes de entregarse. Esos serán 280 millones de dólares, pero en intereses no. Y que acá, más allá de la responsabilidad del titular del Ministerio de Comunicaciones, en su momento hay responsabilidad también por parte del Congreso de la República, que fue quien aprobó los préstamos en esas condiciones, ministro. ¿No me equivoco? Bueno, ellos aprobaron ese y otro préstamo que es el de la CA2 Oriente. Esos dos préstamos los aprobaron. El de la CA2 Oriente sin licitación, directamente con las cláusulas del banco, el BCI, y este con estas cláusulas que estamos hablando. Yo decir que los congresistas tienen injerencia, tienen alguna culpabilidad, pues eso habría que ver cómo les presentaron a ellos el proyecto. Lo que sí estoy viendo yo, y lo vi desde el principio, es hay un contrato modificatorio. Originalmente estábamos hablando que el proyecto iba a tener un vehículo de diseño de 60 toneladas y iba a tener una vida útil de 10 años. Luego hay un contrato al año, hay un contrato modificatorio que habla que va a ser de 20 años la vida útil y el vehículo de diseño va a ser de 80. Eso en automático encarece el proyecto. El costo. Ahora, yo la duda que tengo, y eso creo yo que la PGN, que es a donde he enviado el expediente, me orientará, puede o está facultado un funcionario para cambiar una decisión que viene del Congreso, sin ir al Congreso. O sea, ¿puedo yo modificar un contrato? Que el Congreso me autoriza el dinero, me dice, en esto tengo que invertir para esto, y yo modificarlo, yo tengo dudas. Tengo otra duda. ¿Puede Guatemala recuperar lo que se pagó de más en un proyecto que se avanzó tan poco? Los 20 millones de dólares que no se desembolsaron, yo casi seguro que estoy que eso se puede recuperar. Luego tenemos algunos otros, diría yo, como ahí que hemos determinado. Si no se desembolsaron, ¿por qué habríamos de correr el riesgo de perderlos? O sea, simplemente no salieron. De recuperarlos. Pero si no se desembolsaron. Pero si no se desembolsaron es que no se le pagaron a la empresa. Por lo tanto, todavía están en el banco. Ok, o sea, lo del banco todavía se le puede apelar de que nos lo devuelva, porque el banco siempre fue el intermediario. Pero más que devolver, yo luego tengo que desobligarme de ese préstamo. Entonces al banco le va a quedar. Y mi préstamo que me dio por 280 millones ya no va a ser por 280, sino va a ser lo que ya entregó
menos lo que hace falta. Pero mientras tanto incluyendo estamos pagando 20. ahorita intereses todavía Sí, por sobre sí. esos 20 millones que no se invirtieron, pero igual siguen representando una pérdida para el Sobre Estado. los 20 no, pero sí sobre lo que ya se pagó. Sobre lo que ya se De pagó. eso se está pagando intereses. Sí, sobre eso sí no hay alternativa, hay que pagar. Hay cláusulas que quedaron bien escritas. Hay, si mal no recuerdo, tiene 4 años de gracia. Entonces se están pagando algunos intereses que no es la totalidad del préstamo, por eso es que no es tan alto. Ministro, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con usted sobre qué implicaciones tendrá y también qué va a pasar con esta carretera. ¿Será que podemos ver esa ampliación de 4 carriles o esperaremos más tiempo? Ya volvemos y también leeremos sus comentarios. Continuamos hablando con el ministro de Comunicaciones, Aldo García, sobre ese proyecto que tuvo adjudicado Odebrecht en Guatemala. La carretera de, ¿cuántos ministros? 140 kilómetros, de los que solo quedó ejecutado un 33%. Ministro, ¿qué va a pasar con ese proyecto? ¿Veremos ampliados esos 4 carriles? Sí. ¿Cómo se va ahora a licitar? ¿Y qué debería hacer la PGN con el contrato que tiene que revisar? Bueno, nosotros dictaminamos, siempre que hay un dictamen jurídico del Ministerio, va hacia la PGN para que lo refrende, lo modifique o nos diga algo, ¿no? Entonces, ya ese se fue, esperamos la decisión de ellos, qué va a pasar, pero nosotros dijimos que se debe liquidar el proyecto. Esa es nuestra primera decisión como dictamen jurídico. Sin liquidación no pueden hacer una licitación distinta para poder terminar los trabajos. Así es. Entonces el camino es liquidarlo. Si en la liquidación, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si la PGN viene y me dice a mí, comparto su criterio, debemos de liquidar, entonces yo tengo que notificar por escrito al interesado, que en este caso es Odebrecht, y decirle, esta es la vía que vamos a tomar. Y luego hay un procedimiento que ya tengo yo, tengo prácticamente una oficina, una unidad de liquidación, que es Corelip, y ahí vienen todos los pasos que debemos de seguir. ¿Qué le he dicho yo a la empresa? Como la carretera está destruida, esto hay que hacerle un mantenimiento. Lo pueden hacer ustedes y lo cobran, porque eso no es gratuito, o en la fase de liquidación me liberan el espacio y yo voy a sacar una licitación para que la Contraloría General de Cuentas no tenga yo algún problema con ellos. Porque siempre que hay un contrato, aunque esté suspendido, no puedo yo intervenir para hacer un mantenimiento. Y por eso muchas de las carreteras están dañadas, porque hay muchísimos contratos suspendidos que es como que si fueran los propietarios de los contratos, pero ni comen ni dejan comer. Pero y adicionalmente a esto, ministro, ¿se puede pedir un resarcimiento eso es al Estado? ¿Es parte del proceso? Sobre todo ahora que, como ya indicábamos, hay un reconocimiento por parte de los personeros de la empresa de que efectivamente pagaron estos sobornos. Nuestras posibilidades de que se nos resarza por los daños ocasionados aumentan. Eso es un tema que tengo yo que hablar con la Procuraduría General de la Nación. Sí es alguna posibilidad. Yo lo que primero quiero hacer es liquidar, porque si no liquido, ni puedo sacar nuevamente el mantenimiento, ni puedo sacar nuevamente la obra a concurso. Y esos son proyectos que tenemos para el año 2017 hacerlo. Entonces, que la población esté tranquila, porque le vamos a dar mantenimiento primero a esto y después vamos a sacar la obra. Y no se la vamos a dedicar a uno, sino vamos a partir el tramo en 3 para recuperar parte del tiempo perdido. Pero parte ahora del problema que usted nos mencionaba también en otra entrevista que le hicimos es la carencia de oferentes. Ante toda esta situación, muchas empresas no han querido participar en las licitaciones. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, esto es un poco difícil, pero tenemos que sacar la licitación, siempre podemos hacerla pública internacional, sin ningún problema, pueden venir empresas de fuera, sin ningún inconveniente, para que no queden solo las locales, o puede ser solo nacional. Yo prefiero pública internacional porque así se invita a más personas. Es más difícil, obviamente, pero son temas que luego podemos analizar. En el noticiero hacíamos memoria de la investigación que publicó Contrapoder en octubre, de un pago de $1 millón de la empresa OAS, también constructora brasileña, a un empleado vinculado a una empresa de Alejandro Sinibaldi. Era un poco más, pero quedó inconcluso, una empresa que tenía interés también en contratos acá. Yo le pregunto concretamente, ministro, ¿ha recibido usted propuestas de sobornos en los meses que lleva en el cargo? No, ninguna.
¿Ha ninguna. escuchado usted en su cartera de sobornos pasados que se ofrecieran o de intentos de conseguir contratos de obra pública vía coimas? Bueno, lo que me dicen a mí es que antes muchos contratistas se acercaban al ministerio constantemente, habían visitas hacia los ministros. Ahora yo no recibo visitas, no sé por qué. De verdad que son muy pocos los contratistas que me han visitado. Probablemente porque, como he dicho en algunas oportunidades, no he estado tanto tiempo en este sector hasta este año. Y entonces, pues sí conozco varios contratistas, pero no sé por qué no se acercan. Ni Entonces, siquiera los que tienen los proyectos parados. no se acercan, y eso es como cuando diga el ministerio que arranca, los arranca. Lo contrario, nadie se asoma. Alguno que otro ha llamado o se ha acercado y dice págame o págueme, pero son años 2014 para atrás, y ahí yo he sido categórico. La ley del presupuesto que se quedó dice claramente que solo puedo tener obra del 2015 pagarla, de ahí nada más. Entonces, pues ya ahí ya no, creo que ya no es del interés. Claro. Ministro, ¿qué se va a hacer con todo ese hierro que usted también mencionaba que se había adquirido en Brasil para construir puentes que finalmente no se construyeron? ¿Cómo se va a utilizar para que eso no se pierda? Bueno, perderse no lo creo. Lo único que para mí, dentro de un proceso de liquidación, es un poco difícil aceptar como pago esa parte, porque ¿qué hago yo con ese hierro? Si yo tengo que sacar esto a licitación, no puedo venir en la licitación y poner, mire, y yo entrego hierro. Yo ya tengo el hierro. Yo ya tengo hierro, eso no lo puedo hacer. Entonces, para mí es un poco difícil. Entonces, dentro del proceso de liquidación, tendremos que determinar qué hacemos con ese hierro. ¿Cómo avanzan los otros casos? Por ejemplo, el caso con Sigma, que fue otra de las empresas constructoras que tuvo problemas y que inclusive uno de sus representantes estuvo en prisión preventiva. Bueno, Sigma es el otro pedazo, por así decirlo, del corredor mesoamericano, que es la CA2 Oriente, que vamos de Escuintla a Pedro de Alvarado. Ahí las condiciones son distintas, el avance físico es diferente, va muy pegado con el avance financiero. Es más, en el caso de esta empresa, cuando vio que ya no se le estaba pagando, entonces decidió suspender la obra, porque está escrito en el contrato que ellos pueden suspender de manera unilateral la obra. No lo comunicaron, dijimos que estaba bien. ¿Por qué no nos opusimos? Porque volvimos a encontrar un problema similar. Contratan con un tipo de diseño para 10 años para llegar a 100, en este caso son 100 kilómetros, y resulta que cuando modifican el contrato pasa a 80 toneladas, pasa a 20 años. Se repite el mismo procedimiento. Se repite el mismo, y entonces ya no alcanza otra vez el dinero, solo alcanza para 60 kilómetros. Pareciera que ya era una práctica dentro del ministerio. No, y la pregunta es, ¿estamos facultados los funcionarios para ir y modificar contratos que han sido avalados directamente por el Congreso? Esa es una interrogante. Yo pienso que no, pero bueno, tal vez la Procuraduría General de Nación me orienta un poco más. Ahora, ¿dónde puedo yo modificar en un momento dado? Saco una licitación nacional, vengo, la ganan, y en la práctica me dicen, mira, es que hay que cambiar esto, pasó lo otro. Bueno, pues yo puedo autorizarlo, pero es producto de una licitación. Ya no estoy yo teniendo una orden del Congreso directa de un préstamo. Pero este procedimiento, perdonen ahí la ignorancia, que pasó por el Congreso es porque eran 2 préstamos los que se iban a adquirir, sí, con estos 2 bancos. Sí. Si no, hubiera sido solamente una licitación del Ministerio de Comunicaciones. Efectivamente. Pero los diputados votaron 108 a favor. O sea, 106 solo creo que fueron. 2 bancadas fueron las únicas que se abstuvieron. Sí, efectivamente. ¿Usted qué pensó cuando leyó las declaraciones de los representantes de Odebrecht ayer en el tribunal? Yo, la verdad, dije, bueno, por fin se destapó todo el problema que ellos venían acarreando. En su oportunidad, parte de que el Bendes no desembolsara el dinero, porque no era que lo hubiera pedido Guatemala, no lo desembolsó porque ellos tenían un problema en Cuba. Y dentro de las leyes del banco es que si tienen un problema en un país, no le desembolsan en ningún otro país. Entonces, eso fue. Ya después, cuando no sé si ellos liberaron su problema, pero cuando se quiso activar, ya nosotros dijimos no. Entonces ya no entreguen nada. Claro. Ahora, a usted se le ha criticado mucho, ministro, por la falta de ejecución en el ministerio,
¿qué porcentaje de esa falta de ejecución tiene que ver con todos estos proyectos que todavía no se resuelve su situación jurídica, que lo han tenido usted amarrado de manos para poder ejecutar con mayor agilidad los recursos del ministerio? Bueno, yo la crítica la acepto de buena manera. Lo que veo que tiene que orientar la población, o la población debe ver, es que este año en particular hay dos aristas en el caso del ministerio. Ejecuto lo que puedo, lo que no es el caso como esto de corrupción. O paro la corrupción o ejecuto. Y yo decidí parar la corrupción y solo trabajar con aquello que yo consideré que estaba bien. Ordenar y limpiar la casa. Eso y luego ya entonces... Ahora, ¿a qué equivale esto? Equivale más o menos al 28%, porque son 945 millones de estos dos contratos. Luego, ¿ejecuto lo de Topsa? Yo no ejecuté lo de Topsa. Eso los estoy liquidando también. ¿Con cuánto va a cerrar el año de ejecución? 65% espero. ¿Y cuánto tiene ahorita? 30, ahorita tengo 53. 53 ya 53. Subió. Sí, porque es que los contratistas acá, no sé, esto es cuestión de guatemaltecos, cultura, van entregando sus estimaciones muy tarde. Las van entregando, las van entregando. A última hora, como decimos toda la gente de Covial, todos los pequeñitos están, que ahorita a última hora están haciendo el tema. Ministro, muchas gracias por venir a conversar con nosotros de este tema. Gracias, ministro. Como lo decíamos al inicio, es el tema del día, quizás de la semana y de este mes, y uno de los más relevantes del año. ¿Cómo cayó este gigante de Brasil y ha impactado en toda América Latina, incluso en África? Vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema en poco.